Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Quieren hacer una pregunta? Como mencioné, voy a subir esta asesoría a YouTube, así que si la quieren volver a repasar no hay ningún problema. Les voy a pasar después el link de dónde está para que ustedes la puedan volver a revisar. Igualmente va a estar aquí en este grupo de Teams para que ustedes lo puedan volver a revisar. Si en caso no lo subo a YouTube, pero sí lo tengo que subir, chicos. ¿Alguna otra duda? Ya, chicos. Entonces, si no hay más dudas, vamos a comenzar entonces con corazón, que es el primer tema que ustedes van a ver en Patología 2, que es un tema muy bonito, muy interesante. No es difícil, créanme que no es difícil. Y estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Aterosclerosis, infarto y valvulopatías. Valvulopatías es importante, sí, pero toda la información de valvulopatías, chicos, les sugiero que lo saquen de semiología, ¿sí? Aquí principalmente quiero que se queden con aterosclerosis e infarto de miocardio. Si no nos alcanza tiempo, entonces no vemos valvulopatías porque realmente no lo considero un tema de suma importancia. Casi no viene en el parcial. Así que no sé, ustedes me dirán si quieren que lo diga. Igualmente, no hay mucha información que rescatar, pero lo que sí tienen que prestar atención, y les pido que presten atención, es en aterosclerosis y en infarto de miocardio. Estos son los tres que vamos a ver hoy. La próxima asesoría vamos a ver el resto: miocardiopatías, amiloidosis, derrame pericárdico, hemopericardio, pericarditis y tumores pericárdicos. Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar con la aterosclerosis. Ustedes sí tienen una noción de lo que es aterosclerosis, ¿verdad? La aterosclerosis es, bueno, la formación de placas de ateroma que vienen del colesterol en las arterias, principalmente en las arterias, ¿no? Principalmente en las bifurcaciones. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis? Y esta fue una pregunta de su pretest, chicos. ¿Sí? Tenemos dos tipos de factores de riesgo: los no modificables y los modificables. ¿Cuáles son los no modificables? Anomalías genéticas que vienen por parte de, bueno, de los genes, ¿no? Predisposición genética a desarrollar aterosclerosis. Porque hay algunas enfermedades congénitas, de hecho, que cursan con hipercolesterolemia. Ahora, también tenemos los antecedentes familiares, la edad y el sexo masculino, ¿sí? O básicamente el sexo, ¿no? Aumento en la edad porque mientras mayor seas, principalmente, más riesgo vas a tener de desarrollar un infarto por aterosclerosis. Y el sexo masculino, principalmente por la menopausia por parte de las mujeres. Eso ya lo vamos a ver más adelante en infarto al miocardio. ¿Sí? Y los modificables, es decir, los que pueden cambiar, los que principalmente forman parte del ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos, o más bien dicho, son debido al ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos, son la hiperlipidemia, la hipertensión, el consumo de cigarros, la diabetes y un estado de inflamación constante. Entonces, aquí voy a poner un puntero, ya está. Bueno, esto de acá, chicos, es la configuración general de una placa ateromatosa, ¿sí? Es un centro necrótico lleno de lípidos, de cristales de colesterol, de células espumosas, con una cubierta fibrosa que se da debido a una proliferación de las células musculares de la capa muscular o media de la arteria. Y bueno, esta es la capa media, ¿no? Hay que recordar, chicos, que las arterias tienen tres capas. Bueno, 4 si contamos al endotelio, ¿sí? Tenemos de adentro hacia afuera el endotelio, la capa íntima, la capa muscular o media y la adventicia, ¿sí? En el caso de la placa de ateroma, la capa que se va a ver afectada principalmente es la capa íntima, ¿sí? Porque como podemos ver aquí, esta de aquí es la capa íntima y aquí se está depositando el colesterol. Entonces, la capa íntima es la que se ve más afectada acá. Bueno, una vez que ya hemos visto la configuración general, estos de aquí son los cristales de colesterol, estos de aquí son los macrófagos que van a fagocitar el colesterol y se van a convertir en células espumosas, ¿sí? Y eso es importante que se les quede. Y estas son las células musculares que provienen de la capa muscular o media que van a proliferar para poder encerrar de alguna manera el colesterol oxidado que se ha acumulado en el subendotelio o en la capa íntima. Este es el proceso por el cual va a pasar la arteria
hasta que se forma un ateroma, ¿sí? Esto probablemente les pregunten, esto ya lo hemos visto de hecho en fisiopatología, si no me equivoco, pero vamos a darle un repaso. Todo comienza con una lesión endotelial crónica. ¿Por qué se da esta lesión endotelial crónica? Debido a muchos factores ambientales, principalmente ambientales, como las hiperlipidemias, bueno, la hiperlipidemia, dislipidemias, pero principalmente hiperlipidemia, hipertensión, consumo de tabaco, porque el consumo de tabaco produce daño en el endotelio, homocisteína, factores hemodinámicos, toxinas, virus y reacciones inmunitarias. Es decir, que la lesión endotelial se va a dar, bueno, principalmente se va a dar 1 por la hiperlipidemia, 2 por la hipertensión, y es muy importante que recuerden el consumo de tabaco y los factores hemodinámicos. ¿Por qué? Los factores hemodinámicos, a ver, ¿cómo se los explico? Las placas de ateroma van a desarrollarse principalmente, como ya mencioné, en los inicios de una arteria o en sus bifurcaciones. ¿Por qué? Porque en esos lugares el flujo de sangre se vuelve turbulento. ¿Se acuerdan que hay dos tipos de flujo? El flujo laminar, en donde la sangre va sin absolutamente ninguna interrupción, y el flujo turbulento, que es cuando hay movimientos y es un flujo que es desordenado, que parece remolinos. Entonces, cuando la arteria va así, hay un flujo laminar, pero cuando la arteria se dobla o se bifurca, ahí cambia la hemodinamia, se vuelve turbulento el flujo. Es ahí en donde se van a desarrollar las placas de ateroma. ¿Ok? También el daño endotelial puede darse debido a infecciones, como ya mencioné, ¿no? Entonces, cuando hay una respuesta a la lesión endotelial, en este caso el endotelio es sano, pero está empezando a dañarse. Cuando ya la lesión es crónica, ya hablamos de una disfunción endotelial. Y la disfunción endotelial, ¿qué es lo que va a causar? Adhesión y migración de monocitos, como podemos ver aquí. Los monocitos migran y se adhieren aquí en el endotelio. Y no solamente los monocitos, sino también los linfocitos T. ¿Qué pasa después? Estos de acá, los monocitos, bueno, sí, los monocitos y los linfocitos T van a, van a secretar citoquinas, factores de crecimiento y factores de diferenciación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Primero, estos monocitos van a diferenciarse a macrófagos. ¿Sí? Y segundo, van a hacer que las células de la capa muscular lisa, que es la capa media, migren. Como se puede ver acá, miren, están migrando, están saliendo, están migrando. Entonces, ¿qué pasa? Se forma una estría grasa. Y esto es lo que necesito que se acuerden, porque esto efectivamente vino en una pregunta de examen pasado. A mí me vino, de hecho, en mi pregunta de parcial. Los macrófagos van a fagocitar el colesterol que se deposite aquí, ¿sí? Acuérdense que el colesterol es traído por la LDL, ¿sí? El LDL, el colesterol, se oxida, se deposita en el subendotelio, y en el subendotelio es a donde migran los macrófagos para fagocitar el colesterol oxidado que se deje. Entonces, ¿qué es lo que hacen los macrófagos? Fagocitan este colesterol. Ojo, no solo los macrófagos fagocitan este colesterol. Estas células que ven aquí, las células musculares lisas, también lo fagocitan, como pueden ver en esta imagen, miren. También lo fagocitan. Sin embargo, por lo que les van a preguntar a ustedes es por los macrófagos. Y a mí me ha tocado una pregunta en donde habían ambas respuestas, ¿no? ¿Qué es una estría grasa? O no sé, ¿qué era una célula espumosa? ¿Sí? La célula espumosa, chicos, vienen a ser los macrófagos que han fagocitado colesterol, ¿sí? Los macrófagos que han fagocitado colesterol, pero también son las células musculares lisas que han fagocitado colesterol. Ambos son células espumosas. Sin embargo, de un 100%, el 90% son los macrófagos y el 10% serán las células musculares lisas. Por lo tanto, la mayoría van a ser macrófagos. Y si a ustedes en alguna pregunta les dicen, ¿no? ¿Qué es una célula espumosa? Y les ponen linfocitos que han fagocitado colesterol, macrófagos que han fagocitado colesterol,
células musculares lisas que han fagocitado colesterol y monocitos que han fagocitado colesterol, la respuesta ustedes marquen macrófagos que han fagocitado colesterol, ¿sí? Aunque hayan ambas respuestas, aunque hayan macrófagos en una respuesta y células musculares en otra respuesta. Acuérdense, por favor, sí, macrófagos que han fagocitado colesterol son células espumosas. Ahora, ¿qué es una estría grasa? Las estrías grasas se forman a partir de un conjunto de células espumosas, o sea, un conjunto de macrófagos que han fagocitado colesterol. Ese es una estría grasa. Entonces, esta es otra pregunta de examen. A mí me vino. ¿Qué es una estría grasa? Son macrófagos. ¿Sí? Las estrías grasas son macrófagos que han fagocitado colesterol. Bueno, chicos, una vez que esto de aquí ha quedado claro, porque esto es muy importante, se van a seguir produciendo citoquinas, factores de crecimiento, que van a hacer que estas células, que ya mencioné que son las células musculares lisas, migren y tapen todo el depósito de colesterol. Y una vez que han tapado todo el depósito de colesterol, van a empezar a producir matriz extracelular, depósitos de colágeno, y van a encerrar el colesterol. Y es así como se va a formar un ateroma. La pregunta, chicos, es, ¿cuál es la diferencia entre una estría grasa y un ateroma? El tamaño, ¿sí? El tamaño. La estría grasa máximo va a medir 1 centímetro, pero así, máximo, máximo, máximo. Los ateromas son más grandes y obstruyen en mayor medida la luz vascular. Porque miren, que es chiquita. Esto no obstruye. Tal vez hace que un flujo laminar se vuelva un flujo turbulento. Eso sí, pero no obstruye la luz. No como acá. Miren. ¿Sí? Bueno, esto es más de lo que les comenté. Comenzamos, chicos, entonces con una lesión o disfunción, comenzamos con un endotelio sano que se ve expuesto a hiperlipidemia, hipertensión, consumo de alcohol, virus, infecciones, ¿no? Y es ahí que el endotelio poco a poco empieza a malograrse y empieza a haber disfunción endotelial. ¿Qué pasa después de la disfunción endotelial? La disfunción endotelial va a fomentar la adhesión y migración de monocitos en la capa íntima. Y no solo monocitos, acuérdense, ¿sí? Sino que también de linfocitos T. ¿Qué pasa con estos monocitos, linfocitos? Secretan citoquinas. Estas citoquinas van a hacer que los monocitos se transformen o se diferencien en macrófagos. Los macrófagos, aquí, después de que se haya depositado el colesterol en el subendotelio, van a ir los macrófagos y van a fagocitar el colesterol. Acá está. Y se vuelven células espumosas, como les mencioné. Y gracias a otros factores de crecimiento que se siguen produciendo y también otras citoquinas que se siguen produciendo, va a ocurrir la migración de las células musculares lisas para que puedan encapsular toda esta capa y que encapsulen el colesterol, las células espumosas. Las células espumosas, ojos, también se degradan, ¿no? Se lisan, se degradan y se quedan como centro necrótico. Todo eso, las células musculares lisas van a encapsular. Y es así como se produce el ateroma, o la placa de ateroma. Ahora vamos a ver un poquito de la macroscopía y la microscopía, ¿sí? Como ya les mencioné, ¿qué es una estría grasa? La estría grasa es el conjunto de macrófagos que han fagocitado colesterol, es decir, ese conjunto de células espumosas. Pero acuérdense la palabra macrófagos asociados a estría grasa, ¿sí? Aquí podemos ver las estrías grasas chiquititas. Como ya les mencioné, la diferencia entre una estría grasa y una placa de ateroma es que la estría grasa es muy pequeña, no va a obstruir en gran medida la luz vascular, no como un ateroma. Un ateroma sí obstruye la luz vascular y la obstruye bastante. ¿Sí? Entonces, como podemos ver aquí, está constituida, ¿no?, por una acumulación de macrófagos, o células espumosas, ¿ya? Pero macrófagos, ¿sí? Macrófagos en la capa íntima. Acuérdense, y ya mencioné, creo esto, la capa que más se ve afectada en la aterosclerosis es la capa íntima, ¿sí? Esta es una aorta con las estrías grasas. Y esta es una microfotografía en donde se pueden ver células espumosas. Célula espumosa por aquí, célula espumosa por acá. Esto blanquito que ven acá, eso es el colesterol. Esto es el colesterol. Y este es la célula.
¿Ok? Ya. Esta es aterosclerosis. Es importante que recuerden que, bueno, la arteria que es más susceptible al desarrollo de aterosclerosis es la arteria aorta, la aorta abdominal, principalmente la aorta abdominal inferior. Después le siguen las arterias coronarias, después le siguen las arterias poplíteas. Generalmente la mesentérica, la renal no se afecta. A ver, después viene la carótida interna y después los vasos que le pertenecen al polígono de Willis, ¿sí? Ese es el orden en el cual son más comunes las placas de ateroma. O sea, son más comunes en la arteria aorta inferior. Después, en las arterias que irrigan al corazón, en las arterias coronarias. Después, en las arterias poplíteas, que están detrás de la rodilla. Después, en las arterias carótida interna. Y después, en el polígono de Willis. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver aterosclerosis leve. Acá hay una flechita que lo señala. Esta es una placa de ateroma, ¿no? Y acá hay unas placas de ateroma mucho más graves, ¿verdad? Esta está ulcerada, por ejemplo, miren. Y esta está con hemorragia, ¿verdad? Ya. ¿Qué vamos a ver en la microscopía? Esta de acá, chicos, es la imagen que vimos anteriormente, pero en un diferente corte, ¿sí? Esta es la configuración general de una placa de ateroma. ¿Qué vemos aquí? Un centro necrótico. ¿Qué vemos aquí? Como ya les mencioné, las células de la capa íntima, perdón, de la capa media migran y encierran, encarcelan el centro necrótico o el colesterol con las células espumosas. Y producen, ¿qué cosa? Colágeno y matriz extracelular. Esta, chicos, es una coloración que tiñe el colágeno, que se llama tricrómica de Mason. La tricrómica de Mason va a teñir el colágeno de azul. ¿Y qué vemos aquí? Color azul, ¿verdad? Eso quiere decir que esto está lleno de colágeno. Y también, obviamente, matriz extracelular, que fueron producidas gracias a las células de la capa media muscular que proliferaron para cerrar. Como podemos ver aquí, esta es la luz. Esta es la luz vascular. Todo esto se supone, todo lo que estoy rebordeando ahorita, todo eso se supone que era la arteria sin ateroma. Apareció el ateroma y aparentemente ha obstruido más del 50% de la luz vascular. Y ojo, no ha obstruido la totalidad o no ha crecido en todo el reborde. ¿Qué quiere decir? Que una característica de la placa ateromatosa es que es excéntrica, que no es central, que se hace a un lado. Es excéntrica, no es céntrica, es excéntrica, ¿sí? Y muy difícilmente afecta a toda la pared. Eso sí, en una misma arteria pueden haber diferentes placas en diferente estado. Es decir, algunas placas, o sea, en la misma arteria, algunas de las placas pueden estar ya formadas, ya establecidas así. Otras pueden estar recién en la fase en donde se están reclutando los monocitos. Otra lesión ateromatosa puede estar recién en donde los macrófagos están fagocitando el colesterol y así progresivamente, ¿sí? Aquí podemos ver, este de acá es otra tinción. No me acuerdo actualmente el nombre de esta tinción, pero esto negrito que ven acá, esta tinción ha teñido la elastina de este color negrito que ven acá, ¿sí? Y hay menor cantidad. Se supone que la elastina es más. ¿Qué quiere decir? Que las placas de ateroma hacen rígidas las paredes arteriales. Las hacen rígidas, ¿sí? Y finalmente aquí pues podemos ver neovasos, y también infiltración de células inflamatorias. O sea, que causa también un estado de inflamación constante, ¿sí? Bueno, eso es todo con respecto acá, la microscopía. Ahora, es importante, chicos, y a ver, espérense. Ya. Es importante que recuerden que una placa de ateroma se puede romper, como podemos ver acá. ¿Sí? No se aprecia bien, creo, pero miren, acá hay una solución de continuidad en la pared de la placa de ateroma. ¿Qué pasa cuando una placa de ateroma se rompe? Sale un trombo. Ustedes sí saben el orden, ¿verdad? O sea, tenemos la placa de ateroma. La placa de ateroma se lisa, sale el trombo.
Y si el trombo se desprende, se transforma en un émbolo. Y ese émbolo viaja a través del torrente sanguíneo. O sea, el trombo no viaja a través del torrente sanguíneo. El que viaja a través del torrente sanguíneo es el émbolo. ¿Ok? Entonces, en este caso, en esta figura A, vemos que se ha roto la pared del ateroma. Se supone que aquí debería haber un émbolo, pero no hay ningún émbolo. Perdón, un trombo, pero no hay ningún trombo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos nosotros suponer? Que ese trombo se separó y ahora está en cualquier parte de la circulación de este paciente. Que me parece que este paciente terminó falleciendo, lastimosamente. Acá tenemos esta otra imagen en donde podemos ver que por esta zona se lisó la pared del ateroma. Esto de acá, que ven de este color moradito fuerte, esto es el trombo. Y este trombo está obstruyendo la totalidad de la luz vascular, ¿verdad? O sea que en donde sea que haya sido este trombo, ha dejado al resto de tejido que seguía después sin sangre, porque lo ha obstruido. Probablemente este sea un trombo a nivel de la arteria coronaria. O sea, probablemente esto sea de un infarto, ¿ya? Porque miren, que esto es lo que generalmente ocurre pues en un infarto al corazón. Se rompió la placa de ateroma, salió el trombo y ha obstruido la totalidad de la luz vascular. Entonces ya no pasa sangre, entonces se impide el riego sanguíneo, hay necrosis y bueno, sucede el infarto, ¿no? Nosotros ya sabemos eso. Chicos, es importante, y esto no lo he puesto en el PPT, pero es necesario, y si pueden apúntenlo, porque esto fue una pregunta de mi examen, que la verdad era un poco tranca, un poco difícil, y es que la placa de ateroma puede tener cambios, ¿sí? Cambios patológicos, que son principalmente 4. La rotura, ulceración o erosión, que es lo que hemos visto acá, o sea, se rompe, se lisa, se ulcera y sale el trombo. Hemorragia dentro de la placa, como pudimos ver anteriormente, esta de acá hubo una hemorragia, por ejemplo. Acá les mencioné que hubo una ulceración de la placa, o sea, salió un émbolo de acá. Esta es una hemorragia dentro de la placa. O sea, dentro de la placa se rompió un neovaso y empezó a sangrar. Ateroembolia, que es lo que ya mencioné, se rompe acá, se rompe la pared, sale el trombo, ese trombo se despega y se transforma en un émbolo. Y tenemos también la formación de aneurismas, que es debido a que la placa de acá que se ha formado ejerce tanta presión sobre la pared que termina generando un aneurisma. ¿Ok? Esos son los 4 cambios que puede sufrir una placa ateromatosa. ¿Sí? Recordando, rotura, ulceración o erosión, hemorragia dentro de la placa, ateroembolia y formación de aneurismas. Esos son los 4, no sé si les vayan a preguntar, pero chicos, en serio es muy importante que lo sepan, porque tal vez es pregunta del post-test de hoy, así que lo he puesto para que se les quede bien, ¿ok? Bueno, ya hemos terminado de hablar entonces acerca de la aterosclerosis, chicos, y vamos a comenzar a hablar del infarto al miocardio. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, ¿la placa ateromatosa es céntrica o excéntrica? Como podemos ver aquí, mira, espera, acá. Si fuese céntrica, estaría acá. O sea, la luz estaría aquí y el resto de acá sería la placa ateromatosa. Pero no es así, ¿verdad? El centro está a un costado, esta pared también está a un costado, no está al centro. Entonces podemos decir que la placa, y esta es una característica muy importante y es importante que se la queden, que la placa ateromatosa es excéntrica, no está al centro, es excéntrica. Ok, gracias. Ok, ¿hay alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, chicos. Entonces vamos a continuar si no hay ninguna pregunta. Vamos a hablar entonces ahora acerca del infarto al miocardio. ¿Ok? Vamos a comenzar un poquito de información general con respecto al infarto. Y es que, como ya sabemos, el infarto es
la necrosis del tejido cardíaco, de las células cardíacas o del miocardio debido a una falta de irrigación sanguínea, ¿sí? ¿Qué pasa con el infarto del miocardio? Es proporcionalmente, o sea, es directamente proporcional a la edad. Mientras más adulto eres, es mucho más probable que desarrolles un infarto al miocardio, ¿sí? Porque aproximadamente la incidencia es del 10% en pacientes que son menores de 45 años, pero la incidencia sube a 40%, entre 40 y 45%, cuando el paciente es menor de 65 años. Entonces, mientras más edad tengas, es mucho más probable que desarrolles un infarto al miocardio. Ahora, el infarto al miocardio es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Por qué razón? Por la regla o por la menstruación. Ese es el nombre correcto en realidad, por la menstruación. ¿Qué pasa? La menstruación actúa como factor protector. ¿Por qué? Es un factor protector hormonal, porque las mujeres seguimos produciendo progesterona y estrógeno, y esos van a ayudar como protectores. Son protectores cardíacos, de hecho. Los hombres no lo tienen. Entonces, antes de la menopausia y alrededor de la menopausia, los hombres tienen más posibilidades de tener un infarto al miocardio que una mujer por este factor protector hormonal. Sin embargo, cuando ya pasó la menopausia y cuando ya la edad es de 80 años más o menos, esta condición se iguala y ya la incidencia es bastante parecida entre hombres y mujeres. Sin embargo, ya entre los 40 y los 60 años es mucho más común ver un infarto al miocardio en un varón que en una mujer. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar un infarto al miocardio? Lo que acabamos de ver, chicos, una aterosclerosis, ¿sí? Que en realidad es parte de la patogenia, ¿ya? Bueno, como podemos ver aquí, bueno, voy a explicar un poquito de la patogenia. La patogenia con respecto al infarto es lo que ya hemos visto en la aterosclerosis. Resulta que una placa de ateroma se rompe, bueno, sí, pues se rompe, forma un trombo, termina obstruyendo la luz de la arteria coronaria y termina habiendo una isquemia prolongada, lo cual va a hacer que el miocardio se necrose. Eso es lo principal. Una trombosis, o sea, una trombosis producto de un ateroma, una placa de ateroma en una arteria coronaria. ¿Sí? Hay otro tipo de patogenia que, bueno, la más común es la que acabo de explicar. La otra que también es común, pero no suele aparecer tampoco, es la ateroembolia que les mencioné, ¿no? O sea, ese trombo se despega y viaja a través del torrente sanguíneo, o sea, la placa de ateroma no está necesariamente en la arteria coronaria, sino que está en cualquier otra arteria de nuestro cuerpo. Entonces, esa placa de ateroma se rompe, sale un trombo, ese trombo se despega, sale un émbolo, y ese émbolo viaja a través de toda la circulación, y cuando está llegando en el corazón, entonces el émbolo se queda en una parte de la arteria coronaria, obstruye la arteria coronaria y, bueno, sale el infarto, pues. Sale el infarto, se necrosa el tejido, hay reducción del ATP, aumento del ácido láctico, se vuelve una lesión irreversible, ese es el proceso, ¿ya? Y sucede el infarto. Ahora, hay otras causas de infarto que no son el ateroma, o sea, que no son la aterosclerosis. Por ejemplo, un consumo activo y prolongado de cocaína. ¿Qué pasa, chicos, con la cocaína? Produce vasoespasmos. ¿Qué es un espasmo? O sea, ¿qué es un espasmo? Un espasmo es cuando la arteria, en este caso la arteria, hace esto. Y se cierra temporalmente. Entonces, eso hace que haya un estado de isquemia transitorio que puede hacer que ocurra y que finalmente desemboque en un infarto. ¿Qué otra cosa puede generar un infarto, chicos? Hipotensión, ¿sí? ¿Por qué? No necesariamente porque haya algún tipo de obstrucción, ¿verdad? Sino es que es una hipotensión tan prolongada, es una hipotensión tan profunda, tan baja es la tensión, la presión sanguínea, que no alcanza para irrigar bien al corazón. Entonces, no se irriga bien, no llega bien la sangre a las partes terminales de las arterias y termina habiendo isquemia. Ahora, tenemos este cuadrito, que es el tiempo aproximado de los episodios clave.
Una vez que se ha obstruido, vamos a hablar principalmente de la principal causa de infarto, que es el ateroma y la trombosis, ¿ok? Cuando ocurre la trombosis y se tapa la luz de la arteria, ya no hay riego sanguíneo. Y en los primeros segundos va a iniciar una reducción del ATP, porque ya no hay oxígeno. Y la célula necesita oxígeno. Y ya no hay producción de ATP debido a que ya no hay oxígeno. Después, el músculo empieza a perder contractilidad a los 2 minutos. Una vez que el ATP se ha reducido al 50% de lo normal, es a los 10 minutos. Y a los 40 minutos, el ATP ya se ha reducido al 10% de lo normal y empieza a haber una sobreproducción de ácido láctico, que es parte o es producto del catabolismo de la célula. Es ahí en donde la lesión se vuelve irreversible. ¿Sí? El tiempo estándar en donde la lesión celular se vuelve irreversible es de 30 minutos. Acá hay un intervalo, ¿no? De 20 a 40 minutos. O sea, un promedio de 30 minutos. Y después de una hora de que el tejido ha dejado de ser irrigado y hay una lesión microvascular. Aquí está, miren. Acá están los 30 minutos. Este es el evento inicial. Ya no hay sangre, ya no hay aporte de oxígeno. Y entonces el ATP disminuye. ¿Y qué es lo que aumenta? Lactato. O ácido láctico. A los 30 minutos se vuelve una lesión irreversible. Y acá está, miren. Acá está, este es hora. Este es el tiempo en horas. Primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora. ¿Sí? Entre las 0 horas y 1 hora, que es a los 30 minutos, está la fase reversible del infarto. Después de los 30 minutos ya se vuelve irreversible. Y hay isquemia, ¿no? Hay miocardio muerto porque ya no está irrigado, hay necrosis coagulativa. Y el miocardio, potencialmente recuperable conforme pasa el tiempo, va pasando a no ser recuperable. Bueno, esta es una imagen de... Bueno, es importante saber, chicos, que el infarto no siempre se va a dar en el mismo lugar, porque depende en dónde se esté realizando, bueno, en dónde se esté desarrollando, más bien dicho, el ateroma o el trombo, o a dónde haya llegado el émbolo. Porque, por ejemplo, si aquí tenemos la placa de ateroma que ya se lisó y que ya tenemos al trombo, y aquí ya se ocluyó la luz vascular, entonces toda esta es la zona que va a verse afectada, como podemos ver aquí. En esta zona va a ser la zona de necrosis. Pero ¿qué pasa si el trombo está más arriba? Esta no solo esta va a ser el área de necrosis, sino va a ser todo esto. ¿Y qué pasa si el trombo está por acá? Ya no va a ser esta la parte afectada, porque no es parte de la irrigación de esta arteria, sino esta parte de acá se va a ver afectada. Y así, conforme vayan pasando las horas, el área de necrosis va a ser mayor. Ahora, chicos, es importante que esto lo sepan. Hay dos tipos de patrones de infarto, ¿sí? Los infartos transmurales y los no transmurales. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los transmurales. Y acuérdense de eso, chicos, porque eso también preguntan, ¿sí? Los infartos transmurales son los más comunes. Trans a través de mural, muro, pared ventricular, ¿sí? Afecta a la totalidad de la pared ventricular, como podemos ver aquí, ¿sí? Ese es el infarto transmural, que generalmente se debe debido a cambios agudos en la placa de ateroma, ¿no? O sea, lisis, trombos, lo que ya hemos visto, ¿no? Y los infartos no transmurales, que son 3, subendocárdico, circunferencial y microinfartos multifocales. Un infarto transmural, cuando el trombo que ha provocado el infarto se lisa, ya sea por terapéutica, o sea, que nosotros hemos actuado en el trombo para que se lise, o se lisa de manera espontánea, hay reperfusión. Y cuando hay reperfusión, este infarto transmural se termina transformando en un infarto subendocárdico. ¿Qué es un infarto subendocárdico? Es un infarto que solamente ha afectado al tercio interno
de la pared ventricular, como podemos ver aquí. A diferencia del transmural, que afecta a toda la pared ventricular, el no transmural subendocárdico afecta a una parte, un tercio, al tercio interno de la pared ventricular. ¿Qué pasa con el circunferencial, chicos? El circunferencial es, bueno, se causa básicamente, principalmente por hipotensión, ¿sí? Hipotensión. Como podemos ver aquí, así como el subendocárdico no afecta a la totalidad de la pared, afecta a una partecita chiquita de la pared, ¿sí? Y como afecta a una parte chiquita de la pared, a diferencia del subendocárdico, que es solamente en una parte, el circunferencial es a través de toda la circunferencia del ventrículo, como podemos ver aquí. ¿Cuál es la causa? Hipotensión, como ya mencioné anteriormente, ¿no? O sea, puede haber un infarto debido a una hipotensión, a una tensión baja prolongada, y puede ocurrir este tipo de infarto. Y después tenemos al microinfarto multifocal, ¿no? Que son estos puntitos, que pueden ser debidos, por ejemplo, a vasculitis o a vasoespasmo, ¿sí? Los vasoespasmos pueden ocurrir en estos casos debido a dos condiciones. Uno, consumo de drogas, como ya mencioné, la cocaína, y dos, una sobreproducción de adrenalina, por ejemplo, también. Esta es la macroscopía. Este es un infarto transmural. Esta lesión roja pardo, que podemos ver aquí, es el infarto. Y aquí, en esta zona de acá, vemos que afecta a toda la pared, por lo cual podemos decir que es un infarto transmural, de patrón transmural. A diferencia de este de acá, que miren en dónde está el área. Esto ya es un color un poco más negruzco, ¿no? Alrededor de la pared del ventrículo. Entonces, este es un no transmural circunferencial, está alrededor de toda la circunferencia del ventrículo. Bueno, ya este cuadro resume la evolución de los cambios morfológicos en el infarto de miocardio, chicos. La lesión es potencialmente reversible hasta los 30 minutos. Pasados los 30 minutos, la lesión se vuelve irreversible, y eso es importante que lo tengan en cuenta. Entre la media hora y las 4 horas no hay cambios. No hay cambios que podamos ver ni macroscópica ni microscópicamente. De las 4 a 12 horas ya empieza a haber un moteado con respecto a la macroscopía, y con respecto a la microscopía ya empieza la necrosis, ya empieza la necrosis por coagulación. Entre las 2 y las 24 horas ya se ve más acentuado el moteado oscuro, y microscópicamente seguimos viendo la necrosis por coagulación, y esto también es muy importante porque también preguntan, chicos, en el examen o en el paso, inicia el infiltrado neutrofílico temprano. Es decir, antes de las 12 horas no van a ver ni un solo neutrófilo, pero ni de casualidad, chicos. En serio, pero ni de casualidad van a ver un neutrófilo. En cambio, a partir de las 12 horas en adelante, vamos a poder ver infiltrado neutrofílico. A las 12 horas, entre las 12 y 24 horas, vamos a ver un infiltrado neutrofílico temprano. Y entre 1 y 3 días vamos a seguir viendo el infiltrado neutrofílico, pero ya más acentuado, ya no es temprano, sino es más denso, más intenso, ¿sí? Al día o 3 días, macroscópicamente vamos a ver característicamente al infarto amarillo tostado, ¿sí? Y lo característico de las células microscópicamente va a ser su pérdida de núcleos y su pérdida de estrías, ¿sí? Entre los 3 y 7 días vamos a ver un borde hiperémico, pero el centro va a seguir siendo de color amarillo tostado. Y microscópicamente va a empezar la fagocitosis de las células muertas, gracias a los fagocitos. El fagocito más importante en este caso va a ser el macrófago. El macrófago es el que va a encargarse de la fagocitosis de las células muertas, de las células miocárdicas muertas. Entre los 7 y 10 días vamos a ver macroscópicamente que el infarto sigue de color amarillo tostado, y microscópicamente ya se ha desarrollado la fagocitosis de las células muertas, y ya se está empezando a dejar tejido de granulación en los bordes, ¿sí? Es importante que recuerden que el tejido de granulación microscópicamente
macroscópicamente se va a ver reflejado en un color rojo tostado, ¿sí? O sea, ¿qué significa que macroscópicamente vea un color rojo tostado? Tejido de granulación. Tejido de granulación, de frente. Entre los 10 y los 14 días, vamos a ver los bordes ya deprimidos y el infarto va a estar de color rojo grisáceo. El color rojo, acuérdense, es característico de tejido de granulación. Entonces, si esto de acá es de color rojo, ¿qué quiere decir? Que ya se estableció el tejido de granulación. Ahora, aquí también va a haber aparición de nuevos vasos y también del depósito de colágeno. Y ya cuando pasan los 2 meses, ya está la cicatriz colágena. Ahora vamos a ver, ya estamos terminando, chicos, así que no se preocupen. Vamos a ver lámina por lámina. Esto es rápido. Este es un infarto de un día de evolución. Este de acá, que ven acá, son las fibras cardíacas normales. Que se ven acá, son células largas, con un núcleo central, de color morado. Bueno, esto de acá ya son células muertas. Estas estructuras serpenteantes son fibras onduladas que vienen a ser células cardíacas muertas. Estas son estrías. Estos de acá, no confundan, son neutrófilos, no son los núcleos de la célula, porque los núcleos de la célula se supone que deberían estar adentro, ¿verdad? Miren, deberían estar adentro, pero no están adentro. Si no están adentro es porque son neutrófilos, ¿sí? Y esto blanco, estos espacios blancos marcados que ven aquí, son el edema. El edema producto de la necrosis. Ya, eso es importante que lo sepan, chicos. Ya, a ver. Ya sí, como mencioné, a partir de las 12 horas hay infiltrado neutrofílico. Es por eso que podemos ver acá neutrófilos, pero son neutrófilos, o sea, hay poca cantidad de neutrófilos, a diferencia de este de acá, miren, aquí ya se ve mayor y más notoriamente los neutrófilos, que son puntitos, estos puntitos moraditos. Todos esos son neutrófilos. Entonces, acá hay un infiltrado de neutrófilos polimorfos nucleares más denso, ¿sí? Más denso. Estamos hablando aquí, en esta imagen, de un infiltrado temprano. Y este ya es un infiltrado más tardío. ¿Qué vemos aquí? Células fantasmales. ¿Qué son células fantasmales? Son células muertas que han perdido, uno, su núcleo, y dos, sus estrías. Porque miren, aquí son fibras onduladas. Aquí ya no son fibras onduladas. O sea, han perdido sus estrías y han perdido su núcleo. Esas son las células fantasmales y eso es lo característico que ver en un infarto de 3 a 4 días de evolución. Después tenemos un infarto de 7 a 10 días de evolución, en donde podemos ver más marcadamente el área necrótica, que ya, como sabemos, es una necrosis coagulativa. Y vamos a empezar a ver fagocitos. ¿Cuál es el fagocito más importante? El macrófago. El macrófago es el que va a empezar a fagocitar las células muertas. Y miren, acá hay varios macrófagos y casi ninguna sola célula fantasmal que eran las células muertas. ¿Por qué? Porque ya se las han fagocitado. Ahora, este es un infarto de 10 a 14 días de evolución. Esta de acá, chicos, no es la tinción que hemos estado viendo aquí, ni en las anteriores, porque esta es una tinción en batoxilina eosina que es para tejidos. Esta de aquí es una tinción que yo ya mencioné anteriormente, que es la tricrómica de Mason. ¿Para qué servía la tricrómica de Mason? Para el colágeno, ¿verdad? ¿Y de qué color tenía el colágeno? De color azul. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Color azul, color azul, color azul, color azul. ¿Qué son estos entonces? Fibras colágenas, ¿sí? Son fibras colágenas y presencia de neovasos. Miren, solo he señalado dos, pero obviamente todo lo que esté de este colorcito son neovasos. Neovaso, 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 neovaso. Esta es una etapa en donde va a empezar la cicatrización, en donde se está empezando a hacer un depósito de colágeno y bueno, se está preparando para el periodo o la etapa de colagenización, ¿sí? Esta es la etapa de tejido de granulación. Se está empezando a desarrollar tejido de granulación con presencia de neovasos y fibras colágenas para poder darle paso a la etapa de colagenización. ¿Por qué se llama etapa de colagenización? Bueno, creo que esta imagen habla ya por sí misma porque esta también es una tinción tricrómica de Mason en donde casi la totalidad es de color azul y el azul significa o es igual a colágeno. Entonces, esto azul que vemos acá son fibras colágenas, ¿sí?
Y estos circulitos que podemos ver aquí, que son de color azul, no, perdón, de color morado, rosado, son células cardíacas musculares residuales. ¿Qué quiere decir? Son las células cardíacas que en teoría se llegaron a recuperar. O en teoría no se perdieron. En teoría residual lo que se quedó, lo que dejaron, ¿sí? Lo que se dejó después de haber ocurrido el infarto al miocardio. Pero ¿qué pasa con estas células de acá? Están un poco raras y es porque están hipertrofiadas, ¿sí? Están hipertrofiadas debido a que necesitan compensar la pérdida. ¿Qué es lo que han perdido? Han perdido células musculares cardíacas. O sea, de las 100 células musculares cardíacas, se han muerto 50 y han quedado 100, por ejemplo. Pero necesitan seguir trabajando, perdón, se han muerto 100, perdón, de las 100 se han muerto 50. Entonces nos quedan otras 50 vivas. Pero esas 50 vivas necesitan trabajar como si fuesen 100. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se hipertrofian. ¿Para qué? Para que puedan compensar el daño que se sufrió. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en un infarto de más de 2 meses de evolución. Y bueno, chicos, creo que ya hemos terminado. Eso es todo. No sé si quieren hablar de valvulopatías, porque ya les mencioné, chicos, que en realidad no es muy importante hablar de valvulopatías, pero si desean puedo hablar algo cortito, o si no, ustedes lo revisan porque lo que he puesto en valvulopatías es texto. Un poquito más. Bueno, este es un repaso anatómico de las valvulopatías y bueno, esto es lo que caracteriza a cada valvulopatía. Ustedes me dirán si quieren que lo hable o hasta aquí lo dejamos. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, si en caso voy a hablar un poquito entonces de las valvulopatías, ¿sí? Recordar que cuáles son las 4 válvulas. La válvula tricúspide que conecta la aurícula derecha con el ventrículo derecho, la pulmonar, la válvula pulmonar que conecta el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, la válvula mitral que conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y la válvula aórtica que conecta el ventrículo izquierdo con la arteria aorta. Estas son las principales etiologías. Bueno, ya sabemos que para cada válvula hay estenosis y hay insuficiencia. Estenosis es cuando se vuelve rígida, insuficiencia es cuando hay un mal cierre o un cierre incompleto de la válvula, ¿verdad? Entonces aquí tenemos sus principales etiologías. Estenosis mitral, que generalmente por enfermedad reumática. Estenosis aórtica, que es también por una cardiopatía reumática, pero es por una cicatrización postinflamatoria, o también puede ser debido a una calcificación debido a la edad, porque con la edad esta válvula se va calcificando, o puede ser una deformación congénita. En el caso de una insuficiencia mitral, puede ser debido a una endocarditis, puede ser debido a un prolapso de la válvula, también puede ser debido a fármacos o una cicatrización postinflamatoria. Y en la insuficiencia aórtica, generalmente también se da por una cicatrización postinflamatoria. Aunque también hay otras condiciones que pueden hacer que haya una insuficiencia aórtica, la dilatación aórtica, por ejemplo, una infección de sífilis, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, síndrome de Marfan. Pero son 3 las principales en las que nos mencionan aquí en patología, al menos en este curso de patología 2, que son estas 3. Insuficiencia mitral, insuficiencia tricúspide y estenosis tricúspide. Básicamente, chicos, la insuficiencia mitral es una apertura normal de la válvula mitral, en donde hay regurgitación de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, y eso va a causar que a larga data haya una dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un bajo gasto cardíaco que al final se va a terminar compensando con el tiempo. Con respecto a la insuficiencia tricúspide, como ya les mencioné, pues es un cierre anormal, ¿no? Todo lo que es insuficiencia es un cierre anormal de la válvula, pero en este caso, en el caso de la válvula tricúspide, va a ser durante la sístole. Aquí, así como en la insuficiencia mitral,
también va a haber regurgitación, pero la regurgitación en este caso va a ser desde el ventrículo derecho hasta la aurícula derecha, entonces va a haber una sobrecarga de volumen a nivel de la aurícula derecha, lo cual va a hacer que la aurícula derecha se hipertrofie y va a generar congestión venosa a nivel de la cava, ¿no? A nivel de la vena cava inferior que termina conectando pues con el hígado, termina habiendo hepatomegalia, pero lo importante es que esta insuficiencia tricúspide hay hepatomegalia, pero sin hipertensión portal, ¿sí? Eso es lo importante, hay hepatomegalia sin hipertensión portal. No como en la estenosis tricúspide, que sí hay hepatomegalia con hipertensión portal, ¿sí? ¿Qué pasa con la estenosis? Bueno, la estenosis va a impedir un correcto paso de la sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Va a haber un vaciamiento inadecuado de sangre, por lo cual no va a haber un llenado correcto del ventrículo derecho. Entonces la sangre se va a quedar y se va a acumular en la aurícula derecha y entonces se va a hipertrofiar la aurícula derecha. Y va a haber congestión venosa, así como en la insuficiencia tricúspide. Va a haber una congestión a nivel de la vena cava que va a terminar en la vena porta que conecta, bueno, que está en el hígado, va a haber hepatomegalia y en este caso la hepatomegalia sí es con hipertensión portal. Básicamente esos son los puntos más importantes, chicos, de lo que vienen a ser las valvulopatías. Como les dije, es un tema muy importante, pero estudienlo en semiología. En semiología realmente sáquenle el provecho, creo que ya llevaron semiología. Igualmente repasen valvulopatías de semiología porque es básicamente lo mismo. O sea, aquí no hay láminas histopatológicas que tengamos que observar. Si en caso les toman algo va a ser de lo que les he hablado en valvulopatías. Y si no, pues genial. Y bueno, chicos, ahora sí, eso es todo. Olvidé mencionarles, chicos, que una de las cosas más importantes para patología, y créanme que sirve mucho, es ayudarte de este libro, ¿sí? Que es Patología Estructural y Funcional de Robin Psicotran, que es este de aquí. Es muy interesante, es muy bueno, explica muy bien las cosas y tiene imágenes muy buenas. Y bueno, chicos, eso es todo por la asesoría de hoy. Espero que les haya servido bastante. Y bueno, ya son las 5:42, chicos, así que ustedes ya saben de qué es hora. Ya les he mencionado, chicos, cómo es. Así que todavía no se vayan, porque acuérdense que tienen que dar tanto el pretest como el posttest. Así que ahorita, chicos, les voy a pasar el link para que puedan dar su posttest. ¿Sí? Denme un ratito, ahorita se los paso. Y por cierto, chicos, ¿tienen alguna duda? Si tienen alguna duda pueden decirme, ya les he dicho, no hay ningún problema. Yo puedo repetir todo 1000 veces con tal de que les vaya bien en los exámenes, chicos. Muy bien, chicos. Aquí está el link del examen, del post-test. Inicia a las 5:45, así que ya vayan entrando. Otra vez menciono, dura 8 minutos, son 5 preguntas de lo que hemos visto, de lo que he mencionado. Y bueno, chicos, muchos éxitos para este post-test. Ojalá les haya servido mucho la información de la asesoría del día de hoy y ya dentro de esta semana, cuando ya tengan todos sus horarios, vamos a quedar un día para que sea específicamente ese día nuestro día de asesorías, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a quedarnos aquí hasta que comience su post-test y terminen su post-test, ¿sí?